Muy buenos días, hermanos y amigos que nos visitan esta mañana. Es un gozo siempre tenerles aquí con nosotros. Y es un gozo poder en estos momentos iniciar la exposición de su palabra. Así que vamos a orar para encomendar este tiempo en las manos de nuestro Dios. Les pido que ahí en sus asientos también oren para que el Señor utilice su palabra y su predicación esta mañana para hablar a nuestros corazones, a la vez que también le pido para que sea con su siervo. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de estar en tu reunido, Señor, tu iglesia aquí nuevamente, con la intención, Señor, con el deseo de alabar tu nombre, con la intención, Señor, de aprender de tu palabra, de ser edificados, de poder contemplar tu hermosura, pero también, Señor, de ser transformados, de ser desafiados, de que tú nos muestres, Señor, en nuestra vida cuáles son los pasos que debemos de seguir dando para alcanzar la santificación a la cual tú nos has llamado. ¿Qué tenemos que hacer, Señor, y cuáles ajustes y decisiones debemos tomar en nuestra vida para que Cristo siga creciendo y nosotros sigamos menguando? Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que hoy se han reunido aquí en este templo para adorarte. Gracias también, Señor, por las visitas que tú permites que estén entre nosotros. Rogamos para que la exposición de tu palabra sea de bendición para ellos, Señor, y obre también en la salvación de sus almas. Y aprovechamos también, Señor, oramos por nuestro pastor que se encuentra predicando en San Cristóbal, para que tú también seas con él y con todas las iglesias, Señor, que en este momento exponen tu palabra, para que tú, Señor, seas magnificado y tú seas exaltado sobre todas las cosas. Gracias te damos, Señor, y ponemos esta exposición, este tiempo, esta prédica en tus manos, confiados, Señor, en que por medio de tu Santo Espíritu tú nos hablarás. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Una tendencia que nosotros vemos constantemente, si alguna vez hemos leído o hemos estudiado libros o autores del pasado y la antigüedad, y ellos manifestaban su asombro de ver la decadencia en la cual la sociedad y el mundo en que ellos vivían iba cada vez de mal en peor. Y a veces uno lo lee y uno se ríe dentro de sí, porque si hace 50, hace 100, hace 200, 300 años pensaban que el mundo estaba sin lugar a duda perdido en su desenfreno y en su pecado, pues ¿qué dirían hoy en día? ¿Qué dirían hoy en día en el cual con más ímpetu y con más vehemencia se ataca todo lo que se ha sido reconocido como correcto? Y hay un afán en nuestra sociedad, hay un afán en el mundo en el cual nosotros vivimos de tratar de ser inclusivos, de tratar de ser tolerantes con todos y con cada una de las personas que nosotros encontramos, siempre y cuando esas personas estén de acuerdo con lo que nosotros consideramos correcto. Es casi como si la norma del tiempo en que nosotros vivimos es que seamos tolerantes con todos, menos con la iglesia, o en este sentido con Dios. ¿Y por qué menciono esto? Porque a raíz de esto, y como vemos constantemente en las redes sociales, en las noticias, en las interacciones que tenemos en el día a día, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene cierta fama entre aquellos que no son de la iglesia, es decir, entre el mundo. Y hoy en día, más que nunca, se nos cataloga de ser un grupo, de ser una asamblea exclusiva e intolerante. Palabras como discriminatorios o discriminación o mentes cerradas son aquellas que se nos menciona y se nos utiliza para catalogar a la iglesia del Señor Jesucristo. Y al considerar estas acusaciones y a la vez considerar el texto que vamos a estar estudiando en esta mañana, solamente puedo decirle con toda seguridad que verdaderamente es cierto. Verdaderamente es cierto que somos exclusivistas. Verdaderamente es cierto que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es intolerante. Y verdaderamente es cierto que somos una iglesia de mente cerrada. Pero somos de mente cerrada y somos exclusivistas y somos intolerantes con aquello que nosotros vemos en su palabra
que cataloga como intolerable y que no procede y que no debemos darle cabida. El texto de esta mañana nos recuerda esto, y yo quisiera invitarle a cada uno de ustedes que me acompañen a este pasaje que es de suma importancia y nos habla sobre este tema y otros temas que vamos a tocar en esta mañana. El texto se encuentra en Mateo capítulo 7 y vamos a leer los versículos 13 y 14. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Estuvimos ausente de este estudio del Sermón del Monte ya por unas cuantas semanas, así que yo soy el primero en admitir que estoy gozoso y deseoso de poder volver y estudiar esta porción y de volver a descubrir las verdades que nuestro Señor Jesucristo nos dejó plasmada aquí. Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14, si todos los tienen, procedo con la lectura. Dice así la palabra del Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Que el Señor bendiga su santa palabra en esta mañana. Como ustedes recordarán, nosotros estamos llevando un estudio del Sermón del Monte desde hace más de un año. Dios mediante, en las próximas exposiciones ya vamos a finalizar con esta serie, pero nosotros llegamos a un punto que es sumamente crucial en esta exposición del Sermón del Monte. Aquí en el versículo 13 y hasta el final del capítulo 27, nosotros denominamos esta parte del Sermón del Monte como la conclusión en sí del Sermón del Monte. Hasta este momento nuestro Señor Jesucristo ha expandido, ha desarrollado, ha expuesto el contenido del Sermón del Monte, y es a partir de este versículo que Él comienza a recoger todo y a finalizar y a concluir su exposición y su enseñanza en este Sermón del Monte. Jesús nos reafirma en estos versículos que el verdadero propósito del Sermón del Monte no era simplemente que nosotros lo admiremos y contemplemos sus enseñanzas y su filosofía y en cierta forma lo que representa. No, el propósito del Sermón del Monte no es simplemente decir, wow, qué sermón más bonito, qué sermón más instructivo, sino movernos a nosotros a que apliquemos y pongamos por práctica lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Este sermón tiene la finalidad de que sea aplicada en todas y en cada una de la vida de nosotros y que nos identifiquemos con las enseñanzas que están aquí registradas. Y por eso es que en este momento el Señor Jesucristo comienza a concluir y a recalcar y a reiterar la importancia de que nosotros tomemos las decisiones correctas en base a lo que hemos estado estudiando. Ahora, ¿qué es aquello que nosotros hemos estado estudiando? Y quisiera hacer un breve recuento de todos los temas principales que hemos visto en estos 3 capítulos del Sermón del Monte. Obviamente eso no abarca todo lo que hemos predicado y hemos estudiado, pero son los temas generales. Al principio, en el capítulo 5, en los versículos del 3 a 12, el Señor Jesucristo nos enseña cuál es el carácter que debe tener un ciudadano del reino de los cielos. Y esa sección se conoce popularmente como las bienaventuranzas, ya que cada una de estas características comienza dando una bendición, una bienaventuranza a aquella persona que poseen estas características. Más adelante, en los versículos 13 y 16, nos enseña de cómo el ciudadano del reino debe relacionarse con el mundo que nos rodea. Y recordarán que el Señor Jesucristo nos hace la salvedad de que debemos ser como luz y debemos ser como sal en esta tierra. Más adelante, en los versículos 17 en adelante, vemos una porción sumamente importante que inicia, que es con respecto a la justicia de los hombres. ¿Y cuál es esa justicia que debe ser correcta y que debe sobrepasar la justicia
de los hombres. Ustedes recordarán que un tema recurrente del Sermón del Monte era esa imagen, era esa fachada que representaba los escribas y fariseos, que habían desvirtualizado, que habían engañado a la población pensando que esa era una vida piadosa y que esa era una vida justa. El Señor Jesucristo le dedica gran porción del Sermón del Monte a desmentir esta idea y a evidenciar la verdadera realidad y la verdadera condición de los escribas y los fariseos. Nos enseña también de cómo nuestra justicia debe ser mayor que la de ellos mismos, que los escribas y fariseos, cuando nos habla acerca del adulterio y del divorcio, de la ira, etcétera, etcétera. También nos enseña que nuestra justicia debe ser ejercida, nuestra piedad debe ser ejercida primeramente ante Dios y no ante los hombres. No buscando la aprobación de los hombres, no buscando el visto bueno o el aplauso de los hombres, sino el reconocimiento de nuestro Dios. El Señor Jesucristo nos dice más adelante en el capítulo 6 de cómo nuestra justicia también debes tener una visión, una posesión de cuáles deben ser nuestros tesoros aquí en la tierra. Ya no tanto de la justicia que debemos desempeñar como ciudadanos del reino, pero ahora cómo nosotros nos debemos relacionar con los tesoros terrenales. Y recordarán que habíamos hablado que habían tesoros que nosotros podemos ambicionar para poder acumular, pero también nos enseña cómo relacionarnos con aquellos tesoros que son necesarios, de los cuales nosotros dependemos para subsistir en nuestro día tras día. Y ya cuando llegamos al capítulo 7, el último capítulo de este Sermón del Monte, vemos que el Señor habla de cuál debe ser la relación entre los ciudadanos del reino, entre los hijos de Dios, contra los hijos de Dios también mismo. Es decir, cuál debe ser la condición y el trato de un ciudadano hacia su conciudadano. Y habíamos dicho que debe predominar esa comprensión, que no debemos de ser condenatorios, sino que más bien debemos tratar a nuestro prójimo de la misma forma que nosotros esperaríamos y desearíamos ser tratados. Y en esa mañana llegamos entonces a este punto que es sumamente importante. Esta exposición que nosotros hemos tenido, todo lo que el Señor ha dicho en estos versículos, no fue dado con el fin de maravillar nuestras conciencias, sino de estimularnos a que haya un cambio y una transformación en la vida de cada uno de nosotros. Hasta el momento, y eso es solamente un dato, hasta el momento hemos tenido cerca de 36 prédicas sobre el Sermón del Monte. Y todas y cada una de esas prédicas nos llevan a ese pasaje. Todas y cada una de estas prédicas descansan en la aplicación que vamos a ver, no solamente en el pasaje de esta mañana, sino en los pasajes de las exposiciones por venir. La eficacia o el fracaso, la victoria o el fracaso del Sermón del Monte dependerá si nosotros aplicamos o no estos últimos versículos. Y estos versículos nos han ido preparando a lo largo de nuestro peregrinaje. Y este peregrinaje del cual el Señor nos ha estado preparando es un peregrinaje que inicia hoy, que inicia en esta mañana. Pero ¿qué vamos a considerar entonces? Pues como ustedes podrán ver, los pasajes o los versículos de esta mañana son sencillos, son solamente 2. Y son versículos que hemos estudiado, son versículos que hemos venido y hemos sido confrontados en el pasado. Mi oración es que en esta mañana podamos venir con un acercamiento renovado y que el Señor utilice esto para hablar directamente a nuestras circunstancias. Primero vamos a considerar las puertas o los caminos que se presentan aquí. Hay 2 puertas que se presentan. Una es una puerta ancha y otra es una puerta estrecha. Pero también al final vamos a considerar cuál es la decisión que debemos tomar en base a cada una de esas puertas. Así que iniciemos con la primera. Comienza diciendo el versículo 13, entrad por la puerta estrecha, y nos da la razón de por qué. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Es interesante ver las características y en cierta forma cómo se oponen una puerta con la otra, cómo se contrasta una con la otra.
Y aquí nosotros vemos una puerta o un camino que lleva hacia una puerta. ¿Y cuál es la característica o cómo define el Señor Jesucristo a este camino? Como un camino espacioso, como un camino amplio. Estas puertas representan un destino, una entrada a un lugar. Y vamos a ver más adelante lo que eso significa. Pero cada puerta es precedida por un camino. Y este camino está directamente relacionado a la puerta que guía. Es decir, que la puerta estrecha tiene un camino que está relacionado con esa puerta estrecha. De igual forma, la puerta ancha tiene un camino que lo relaciona a esta puerta. Estos caminos representan una cosmovisión. Representan la manera en la cual nosotros vemos e interactuamos con nuestra vida, como nosotros interactuamos con el mundo que nos rodea, como nosotros interpretamos lo que sucede delante de cada uno de nosotros. Pero ¿cuáles son las características de este primer camino que se nos presenta como un camino amplio? Bueno, el hecho de que es un camino amplio y es un camino espacioso nos da la idea de que es un camino inclusivo. Es un camino que pudiera definirse como one size fits all o una talla única, donde todo el mundo puede probarlo, no hay exigencias, no hay requerimientos, todo el mundo puede encajar en este camino. Este camino invita a todo tipo de personas para que caminen en él, no solamente a pecadores o a los más pecadores que podemos encontrar en nuestra sociedad. Este camino también invita a las personas que son santos, aquellos que hacen mucho énfasis en la religiosidad, como hemos visto en los escribas y fariseos. Es un camino que se adopta a una percepción de la vida o a la percepción propia de la vida de cada persona. ¿Y qué quiere decir con eso? Que tienes la libertad de construir tu propia realidad según tu conveniencia o según tu preferencia. Si lo que tú quieres es servir a un Dios amoroso que no va a juzgar el pecado, pues muy bien, puedes hacerlo. Y si tú quieres pensar en ti como un hombre que es natural e intrínsecamente bueno, una persona capaz de hacer lo correcto por su propia cuenta, pues este camino te lo permite. Este camino te permite construir tu propia realidad y hacer de tu vida lo que tú deseas. No te impone un marco, no te pide que te conformes a un estándar, sino que tú defines tu propio marco y tú defines tu propio estándar. Y de igual forma, todos y cada una de las personas que transitan ese camino tienen el mismo derecho y privilegio. Pero no solamente un camino inclusivo, sino también vemos que es un camino cómodo. El hecho de que, como dice el texto, que aquí es un camino espacioso, es un camino amplio, nos enseña que no requiere mucho esfuerzo. Puedes traer todo lo que quieras y puedes venir a ese camino porque hay mucho espacio para todo el mundo y hay mucho espacio para que las personas entren y caminen. Todos nosotros somos víctimas del tráfico que nosotros tenemos que vivir en nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque es un sistema, es una infraestructura que no da abasto a la cantidad de vehículos que tenemos. Pero aquí está diciendo, no, la infraestructura de este camino es muchísimo más amplia que lo que se necesita. Por ende, todos pueden transitar y todos pueden moverse libremente y con comodidad. Tú puedes traer tus cargas, tú puedes traer tus preferencias. Lo único que debes hacer es simplemente venir y disfrutar del camino. De hecho, es tan cómodo este camino que lo único que tienes que hacer es simplemente dejarte llevar por la corriente. Lo único que tienes que hacer para entrar en este camino es no hacer nada. Dejarte llevar por sus influencias y dejarte de llevar por sus tendencias. Por defecto nuestras vidas son atraídas a este camino. Por defecto todos nosotros tenemos una inclinación a seguir en pos de ese camino. Pero también es cómodo porque apela a nuestra naturaleza humana. Es un camino en el cual nos dice que nosotros somos el centro del universo. Es un camino en el cual nos dice que está bien cuidarnos y ser en cierta forma un poco egoísta con nosotros.
ser un poco egocéntricos e incluso autónomos e independientes de toda persona y de toda autoridad. Es un camino que apela precisamente al pecado favorito del hombre y de la raza humana, que es el orgullo, porque nos sirve y nos da todo lo que nosotros queramos y deseamos. Ahora, con esa descripción nos sorprendería el hecho de que ese es el camino más transitado. Nos sorprende el hecho de que dice aquí el texto que los que viajan en ese camino son muchos. Y algo que yo le digo a las personas cuando comparto y cuando estudiamos las escrituras es que cuando la Biblia dice que son muchos, son mayoría, son un gran número que posiblemente sobrepasa a la normalidad. Son muchas las personas que se emprenden en este camino. Ese camino es transitado por las masas. Y las masas vienen y se sienten cómodas en este camino. ¿Por qué? Porque ven que todas las personas que están en este camino son como ellos. Y existe cierto descanso, existe cierta seguridad en saber que las personas que nos rodean están en la misma condición que nosotros. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio que si había un examen, después del examen uno siempre consultaba para ver cómo le fue al resto de los estudiantes. Y cuando tú pensabas que te habías quemado y que el examen era muy difícil y sales y te das cuenta que no era así, que todo el mundo dice que era fácil, wow, que fue un pan comido, uno coge miedo y uno dice, bueno, no me preparé. Pero cuando uno sale y comienza a escuchar que no, mira, que sí, es verdad, que difícil estaba, no creo que pasé, y todo el mundo tiene ese consenso, ese fracaso común, pues entonces el fracaso ya no es tan malo, incluso puede ser algo consolador. ¿Por qué? Porque todo el mundo se identifica con ese fracaso. Este camino en el cual nosotros se nos presenta aquí es un camino en el cual todo el mundo se identifica con su propio bienestar, con su propio interés, con su propia cosmovisión. Es un camino que a la vez es diseñado específicamente para las masas. No es coincidencia que sea el camino amplio. ¿Por qué? Porque fue diseñado para atraer a las masas. Fue diseñado para que las masas puedan venir y sentirse cómodos en ese camino. ¿Y quién no quisiera caminar en un camino como este? ¿Quién no quisiera transitar en un camino donde nos da a nosotros la opción de definir lo que es bueno y lo que es malo según a nuestra preferencia? ¿Quién no quisiera transitar en un camino que nos dé a nosotros la excusa de hacer lo que queramos sin tener que rendir cuenta ni tener la preocupación de que vamos a ser juzgados por nuestras acciones? No. Es un camino ciertamente amplio donde muchos vienen y muchos se aprovechan y disfrutan de ese camino. ¿Pero por qué son muchos? Brevemente, son muchos los que transitan este camino porque son muchos los que tienen el apoyo del mundo. Es el mundo que apoya y es el mundo que promueve este camino. Son muchos porque están siendo incentivados por una gratificación de su carne. Y nuestra carne lo desea. Son muchos porque este camino apela a nuestra naturaleza pecaminosa. Pero más triste aún es que son muchos por el simple hecho de que el príncipe de este siglo así lo ha dispuesto. Aquel que gobierna los corazones de los pecadores. Aquel que es Señor y es amo sobre todo aquel que tiene una deuda con el pecado. Por ende, Él dispone que todo el mundo transite por ese camino que Él ha construido. Pero ¿cuál es el destino de este camino? Ya hemos visto su naturaleza, es un camino amplio, es un camino espacioso. Ya vimos a aquella persona que transita, que dice el texto que son muchas. Pero ¿cuál es el fin? ¿Hacia dónde lleva este camino? Porque todos los caminos deben llevar a algún sitio. El texto lo dice claramente. Dice ahí en versículo 13, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Lleva una puerta ancha.
lleva a una puerta grande y detrás de esa puerta está la perdición. Está la perdición de nuestras almas. A diferencia de su conveniencia y a diferencia de su popularidad, este es un camino de perdición. Cualquiera pensaría que lo que atrae a este camino y lo que atrae a tantas personas a que transiten por ese camino es el hecho de que hay algo bueno detrás de esta puerta, de que hay algo deleitoso y algo que vale la pena. Cuando el texto y el Señor Jesucristo nos indica que es completamente lo opuesto. Y no debe de extrañarnos, hermanos. No debe extrañarnos esto, porque Satanás es una persona que tiene la habilidad de disfrazar las mismas puertas del infierno como si fueran las puertas del cielo y de la gloria. Juan capítulo 8, versículo 44, se nos dice que su naturaleza es una naturaleza mentirosa y que Él es el padre de mentira. Y si el mismo Satanás puede vestirse como ángel de luz, ¿no cree que Él pueda hacer un empañete y una decoración a esa puerta del infierno para que presenten y llamen la atención y den la impresión que esas son las puertas del paraíso? Satanás nos ofrece vida para darnos muerte. Nos ofrece salvación para darnos condenación. Pero ¿qué significa esto de que encontraremos perdición? Bueno, para aquel que no conoce de Cristo Jesús, para aquel que es pecador, para aquel que la Biblia denomina como impío, esto significa la perdición y la condenación de tu alma. Esto significa que tu alma va a pasar toda la eternidad condenada porque eres pecador. Por cuanto nunca consideraste que tus pecados habían ofendido a Dios. Por cuanto nunca hubo un arrepentimiento genuino de tus pecados. Y por cuanto siempre caminaste en tu propia justicia y nunca caminaste en la justicia de Cristo, entonces ese lugar preparado es el lugar del castigo y del tormento para todo aquel que está en enemistad y en rebelión con Dios. Y es algo que es justo. Y ese es el castigo y es la paga que nos merecemos. Pero no solamente aplica a aquellos que puedan ser inconversos. ¿Qué significa este camino de perdición para el creyente? Debemos recordar, hermanos, que el Sermón del Monte es un sermón que fue expuesto y dirigido principalmente a nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, y por ende debemos preguntarnos cómo esto puede aplicarnos a nosotros. El cristiano no está exento de caer en esta tentación. No estamos exentos de perseguir el camino amplio. No estamos exentos de anhelar las comodidades que ofrece ese camino, o de querer conformar nuestras mentes a la cosmovisión de este mundo. No estamos exentos de vivir en el mundo como si quisiéramos ser parte del mundo. Algo que es completamente contrario a nuestra naturaleza del Espíritu Santo que mora en nosotros, pero aún así no deja de ser una tentación. Ciertamente nuestra salvación, si hemos nacido de nuevo y si somos verdaderamente hijos de Dios, nuestra salvación está preservada. Pero si seguimos el camino amplio, pero si seguimos el camino ancho, si seguimos la puerta que es la más llamativa, ciertamente viviremos en miseria. Y viviremos en una miseria hasta que suceda una de dos cosas. O nos arrepintamos de nuestro pecado y volvamos atrás, o el Señor nos saque de esta tierra. Evidencia de esto es la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo que se fue de su casa y vivió en el mundo y gastó en los deleites del mundo solamente para darse cuenta que no era lo que él pensaba que era. Y para darse cuenta que en la casa de su padre siempre estuvo mejor que en el mundo. Pero aquel que no es hijo se deleita en el mundo. Y aquel que no ha sido nacido de nuevo, y aquel que persigue al mundo y no está en miseria, mas se deleita como se deleita el cerdo en su lodo,
pues es evidente de que nunca fue parte de nosotros. Este camino, como dice aquí, es el camino popular. Este es el camino ancho, este es el camino llamativo, este es el camino por defecto de toda la raza humana. Pero existe otro camino. Existe otro camino completamente opuesto que nos lleva a un lugar completamente diferente al que nos lleva ese camino. Y este es el camino que el Señor Jesucristo nos invita a que nosotros vamos a seguir. ¿Cuál es este? Este es el camino de la puerta estrecha. Vamos, fíjense cómo dice el versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cuál es la característica de este camino? Bueno, primeramente vemos aquí que es un camino angosto. A diferencia del primer camino que vemos, este es un camino que se caracteriza por ser estrecho, por ser angosto, por ser pequeño, si se pudiera decir. Este camino amerita y requiere que los que quieran caminar por él deben buscarlo. Fíjense en un detalle sumamente interesante. ¿Cómo termina el versículo 13? Dice, y muchos son los que entran por ella. Pero ¿cómo termina el versículo 14? Y pocos son los que la hallan. En otro sentido, el Señor está diciendo aquí que aún si tú quisieras transitar ese camino, no está disponible a la simple vista. No es algo que uno pueda ir y compararlo y decir, no, mira, ese es uno y ese es el otro. No, aquellos que quieran transitar por ese camino deben procurar y desear y anhelar transitar y caminar y vivir en ese camino. Jesús nos da a entender que este camino no puede ser encontrado a simple vista. Requiere una búsqueda exhaustiva y un espíritu inconforme. Nadie termina en este camino angosto por casualidad. Nadie despierta un día y dice, oh, encontré el camino, qué bueno. No, todo el que llegue a ese camino fue porque le buscó. Fue porque no estuvo satisfecho y hubo una urgencia en su corazón de buscar ese camino incómodo. El curioso nunca lo encontrará tampoco. El curioso mira y contempla y aprecia, pero no transita por ese camino. Solamente aquel que busca con desesperación y que reconoce su necesidad espiritual puede encontrar ese camino. Solo aquel que está dispuesto a pagar el precio que sea necesario podrá encontrar ese camino. Señor Jesucristo en Lucas, en el texto paralelo de esta exposición, Lucas capítulo 13, versículo 24, fíjese cómo el Señor Jesucristo lo pone. Dice el Señor, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Que no podrán buscar y entrar por la puerta que ellos están buscando. Eso es lo que dice el texto. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué no pueden entrar? Por dos razones. Número uno, buscan por las razones equivocadas. Buscan para satisfacer su propio deleite o pensando que pueden entrar por la puerta estrecha de la vida siguiendo la costumbre del camino amplio que lleva a la perdición. O no pueden encontrarlo porque lo buscan en los lugares equivocados. Lo buscan donde aparenta estar Dios, donde aparenta estar su Espíritu Santo y no está. Pero independientemente de esto, es un camino que no solamente amerita que sea procurado, que sea buscado, que sea deseado, también es un camino que amerita que nosotros nos humillemos. ¿Cómo nos humillamos? Primeramente aceptando las condiciones que pone el Señor Jesucristo. No es un camino en el cual nosotros podemos venir y decir, yo quiero transitar en ese camino, pero estas son las leyes, estas son las normas por las cuales yo me voy a regir. Estas reglas sí voy a obedecer, pero yo no estoy de acuerdo con estas, por ende no las voy a obedecer. No funciona de esa forma. Aquel que desea transitar por este camino angosto es necesario que se someta y se humille y acepte las condiciones que estipula nuestro Señor Jesucristo. Condiciones como que es un camino exclusivo precisamente.
Si desea transitar por ese camino, debes aceptar las condiciones que se le pone. Debes reconocer que Dios es quien dice Dios que es y que tú, hombre, eres quien Dios dice que tú eres. Y que su palabra y sus mandamientos no son negociables. Esta exclusividad no está reservada a un grupo élite espiritual. No está reservada a un grupo de personas que son más santos que otros, no. Sino a quienes Dios soberanamente eligió y quienes voluntariamente se humillan delante de Él, reconociendo que van a someterse a su reinado, van a someterse a su señorío y van a someterse a sus estipulaciones y sus reglas. Es un camino no solamente exclusivo, pero también es un camino incómodo. Por el hecho de ser estrecho, es un camino que invita a la incomodidad, que invita a que nos sintamos diferentes cuando transitamos por ese camino, por cuanto es contrario a nuestra naturaleza. Aquel camino ancho, aquel camino espacioso nos dice, ven y vive la vida que tú quieres vivir. Cuando este camino estrecho nos dice, si vas a venir, tienes que negarte a ti mismo primero. Si vas a venir, tienes que tomar tu cruz y morir. Y después de morir, entonces tienes lo que es necesario para poder transitar por ese camino, para poder seguir. Es incómodo porque es necesario que nosotros hagamos morir a nuestro hombre carnal. Y es necesario que nosotros nos neguemos unos deleites y unos apetitos pecaminosos que nuestro cuerpo y nuestra naturaleza desea. Por eso es incómodo transitar por ese camino. Mateo 16, 24 lo dice claramente. Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si no cumple esas condiciones, intente seguirle, porque será un fiasco. No solamente es un camino exclusivo y un camino incómodo, en ocasiones también será un camino solitario. Es posible que los que transiten por este camino tengan que hacerlo sin la compañía de sus familias o de sus seres queridos. Porque no todos van a estar de acuerdo en que tú emprendas ese camino. No todos se van a sentir cómodos con que tú decidas ir en contra de la corriente del camino ancho y del camino popular, del camino por defecto. Por ende, eso va a implicar que en momentos tú vas a transitar solo de aquellas personas que se denominan tus seres queridos o aquellas personas que pueden ser tu familia. No traerá contienda, es un camino que nos traerá contienda y adversidad, incluso con aquellos del otro camino. Aquellos que están en el otro camino son invitados en cierta forma a traer contienda y adversidad por el simple hecho de que no andamos con ellos. Y el Señor Jesucristo lo ha dicho claramente en sus evangelios. En Lucas capítulo 14, versículo 26, lo dice claramente cuando Él dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre o madre, mujeres, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Quiere decir eso que vamos a aborrecer a toda nuestra familia? ¿Que vamos a despreciarlos y abandonarlos? No. Pero si nuestra familia en algún momento nos impide seguir a Cristo, Cristo nos dice que le sigamos en nuestra familia. Tenemos que aceptar las condiciones que nuestro Señor Jesucristo nos estipula en su camino. Pero por encima de eso también tenemos que aceptar de que nosotros tenemos que ser y actuar conforme a Cristo y no conforme a los hombres. Transitar en el camino angosto es poner por práctica todo lo que hemos visto en el Sermón del Monte. Todo lo que hemos estudiado y todo lo que hemos visto. Este estándar de vida que el Señor nos plantea en estos capítulos, que a simple vista parecen imposibles, pero que lo son posibles gracias a la obra de Cristo Jesús en nosotros. Pero no deja de ser una obra colosal que nos puede intimidar y decir, ¿es posible hacerlo? Sí, es posible hacerlo.
Y cuando nosotros lo hacemos con la ayuda del Señor y cuando el Espíritu Santo nos capacita a vivir lo que el Señor estipula en este Sermón del Monte, entonces estamos transitando por el camino angosto. Porque no todos son llamados a obedecer esto, no todos son llamados a guardar. Dicho de otra forma, el Sermón del Monte es real y efectivamente el camino angosto del cual nosotros vemos aquí que el Señor Jesucristo está hablando. Ahora, ¿cuáles son aquellas personas que transitan por ahí? A diferencia del camino amplio, como habíamos dicho, del camino ancho, que eran muchos, aquí vemos el contraste nuevamente, que los que transitan por este camino son pocos. Por las razones que acabamos de ver, es natural que sean pocas las personas que desean transitar por este camino. Esto no implica que el número de los escogidos sea poco. En Apocalipsis capítulo 7, cuando Juan vio la revelación de todas las naciones y toda tribu y todo pueblo, dice que era una gran multitud, la cual nadie podía contar. Ciertamente es una gran multitud la que estaremos adorando a nuestro Dios por toda la eternidad. Pero cuando comparamos esta multitud a la inmensa muchedumbre y multitud de aquellos que se pierden, verdaderamente son pocos. Verdaderamente son pocos los que entran por esa puerta estrecha y los que transitan ese camino. El camino es angosto y el hecho de que es angosto también nos dice que no hay lugar para un equipaje adicional. Aquella persona que le ha tocado viajar alguna vez en un avión sabe que cada vez más los aviones son más y más exigentes con el nivel de equipaje que uno puede traer. Y hay equipajes que simplemente no pueden caber en ese aeroplano, que no pueden ser transportados. Y si eso es un avión, lo que nos dice el Señor Jesucristo es, ese camino es mucho más estrecho, mucho más angosto, y ni siquiera puede llevar una maleta de mano. Ni siquiera puede llevar una prenda o pertenencia, sino que debes renunciar a todo lo que tienes para poder entrar y poder transitar por este camino. Como el camino es angosto, debes renunciar a toda carga del pecado. Tienes que renunciar a todo lazo, todo compromiso que tengas con el mundo. Renunciar incluso a ese trono que tú llevas cargado en tu espalda, un trono inmenso que no cabe en ese camino, que es el trono que tú utilizas para sentarte y adorarte a ti mismo. Ciertamente es un camino angosto y somos pocos lo que caminamos y lo que nos emprendemos en este camino. Pero aunque somos pocos, somos de Cristo. Y Cristo nos plantará, y Cristo nos edificará, y Cristo nos usará conforme a su soberana voluntad para que la gloria sea de su nombre y no de nosotros. Porque con pocos es suficiente que Él cumpla su obra. Pero no podemos seguir adelante, hermanos, sin primero hacer una advertencia. Una advertencia a aquellos que somos parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No queramos y no debemos tampoco hacer de este angosto camino un camino espacioso. ¿A qué quiero decir con esto? Es necesario que este camino sea angosto. Es necesario que este camino sea estrecho, porque solamente aquellos que estén dispuestos a humillarse, solamente aquellos que estén dispuestos a renunciar a su pecado y solamente aquellos que estén dispuestos a procurar entrar por esa puerta sin importar el costo, son los que merecen y los que pueden entrar por este camino. Y si el Señor pone estos requisitos, y si fue el Señor que diseñó este camino angosto para que las personas que entren por ese camino entren comprometidos con el camino, no debemos nosotros tratar de ancharlo. No debemos nosotros tratar de hacer una marginal y decirle, venga todo el mundo, vamos a ver lo que... No te preocupes, que aquí somos todo amor, iglesia y todo color de rosa. No. Debemos predicar el evangelio, debemos invitar a las personas a que vengan por el camino, pero tienen que venir por el camino, tienen que creer en Cristo Jesús bajo los términos y condiciones que Cristo Jesús estipula. Cristo es el camino y Él anhela más que todos nosotros
que toda la persona venga a arrepentimiento. Si hay alguien que anhela que su iglesia sea completada, si hay alguien que anhela regresar por su iglesia en su segunda venida, más que todos nosotros, es nuestro Señor Jesucristo. Pero si aún así Él no está dispuesto a bajar el estándar de requisito y bajar el estándar de compromiso que requiere de todas las personas que emprendan este camino, tampoco debemos hacerlo nosotros. Es necesario que los que vengan por medio del camino angosto. ¿Y a dónde nos lleva este camino? A una puerta estrecha. A una puerta estrecha que, como dice el texto, cuando abres esa puerta, a diferencia de la puerta ancha y grande, que uno pudiera entender que hay bendiciones tras esa puerta, y tú abres y te das cuenta, y esto era. Vemos aquí que esa puerta que no es popular, esa puerta que no tiene nada de llamativo y nada que inspire de ser y de abrirla, nos vamos a encontrar que esa puerta contiene la vida eterna. El camino es doloroso y entrar por esta puerta es incómodo, pero su recompensa hace que todo valga la pena. El dolor, el sacrificio, las persecuciones, todo esto es nada comparado con la vida que tenemos y comparado con la vida que nos espera detrás de estas puertas. ¿Y a qué me refiero con esto? La vida que tenemos, porque como dice Juan capítulo 10, versículo 10, ya hemos recibido vida eterna y hemos recibido vida en abundancia en Cristo Jesús y podemos disfrutarla hoy, ahora. Pero también tenemos una esperanza, tenemos una promesa que es una esperanza viva de que nosotros vamos a ver y vamos a disfrutar de la presencia de nuestro Señor y le vamos a ver cara a cara en un cuerpo glorificado que no tiene ninguna tacha, no tiene ningún lazo con el pecado y que vamos a estar con Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la vida que nos espera. ¿Pero qué significa esto? Si tú, amigo que nos visitas, para ti entrar por esta puerta, emprender ese camino, implica que tú vas a encontrar la vida eterna. Implica que tú vas a encontrar el perdón de tus pecados, que tú vas a poder hacer las paces con tu Creador, con Dios, el Dios de todo el universo, que vas a poder ser adoptado en la familia de Cristo, que vas a poder pararte delante de Dios justificado, no con tus pecados, no con tu falta, no con tu suciedad, sino como aquel que es santo y limpio y que no tiene ninguna culpa, ninguna tacha, porque ha sido purificado por la sangre de Cristo Jesús. Y esa vida y esa justificación te da a ti la bendición adicional de tener vida eterna. De no experimentar la condenación, más experimentar de su bondad y su gloria por todos de los siglos y de los siglos. Amén. Y por eso es suficiente transitar ese camino. Por eso es suficiente la incomodidad que se nos presenta en ese camino. Pero aquellos que ya hemos recibido esa bendición, aquellos que ya hemos recibido ese don, ese regalo, ¿qué significa entonces esta vida que encontramos? Significa una vida en abundancia. Significa que hoy en día vivimos con un propósito también. Cumplimos un llamado, disfrutamos de las bendiciones temporales que tiene esa vida. Vivimos para otros, dándoles su palabra y viendo cómo Cristo hace la obra en ellos. Pero más importante, vivimos glorificando a aquel en quien nuestras almas anhelan y desean glorificar. Esa es la vida que nos espera detrás de esa puerta. Esa es la vida que se encuentra en una puerta pequeña y angosta que a simple vista nadie quisiera entrar, pero que su bendición y su recompensa detrás es completa y enteramente inmensurable. Ahora, a manera ya de último punto que quisiera desarrollar, hemos considerado las dos puertas, hemos considerado sus características, hemos considerado quiénes son los que transitan por esa puerta y hemos considerado su destino, a dónde lleva cada una de esas puertas. Ahora tenemos que considerar cuál va a ser tu decisión.
Tenemos que considerar qué camino vas a elegir hoy. Pero antes de decidir cuál camino vas a elegir, quisiera hacerte una pregunta. ¿En cuál camino estás en este momento? ¿Cuál es el camino en que tú te encuentras transitando en esta vida? ¿Acaso es un camino que siempre has transitado? ¿O estás transitando un camino el cual te costó renunciar a tus sueños y ambiciones para poder transitar en él? ¿Acaso llegaste fácilmente a este camino o fue difícil llegar a este camino? ¿Estás siendo constantemente humillado porque transitas en este camino? ¿O estás siendo constantemente engrandecido, alabado, reconocido por el mundo porque tú transitas? Pero más importante, ¿estás transitando en el camino que ha sido trazado por la palabra de Dios? ¿O estás transitando en el camino que ha sido trazado por este mundo? El camino en el cual tú te sientes cómodo y en el camino en el cual tú deseas seguir. ¿A quién acudes? ¿O a qué acudes para dirección en este camino? Porque a quien acudas te va a ayudar a determinar el camino en el cual estás transitando. Pero también pregúntate, ¿quiénes son los que te acompañan en este camino? Cuando tú miras a tu alrededor, ¿qué ves? Una multitud que te rodea, la opinión popular, todo el mundo, las masas. ¿O te encuentras caminando en un camino con pocas personas? Pocas personas cuya cada una vale por una multitud. ¿Cuáles son sus ambiciones? ¿Cuáles son los deseos? ¿Cuáles son las prioridades de esas personas con las que tú transitas? ¿Han sido abrazados por este mundo o han sido rechazados por este mundo? Y una vez que has considerado esto, quisiera pedirte que consideres los hechos. Considera la realidad, porque importa poco el camino en el cual tú afirmas seguir. Importa poco que tú digas, yo estoy en el camino ancho, yo estoy en el camino estrecho. Porque al final del día, si estás caminando en el camino amplio y si son muchas las personas que te rodean, la realidad del caso es que vas en dirección a estas amplias y hermosas y esplendorosas puertas que son las del infierno. Pero si estás caminando en el camino angosto y si a tu alrededor te encuentras con pocas personas, si estás caminando en contra de la corriente, la realidad es que estás caminando hacia esas puertas pequeñas, incómodas, estrechas, muy poco atractivas. Son las puertas del paraíso, que son las puertas del cielo donde habita nuestro Señor y Salvador. Segundo, una vez que has observado tu alrededor y ya sabes en cuál camino transitas, acata el mandato del Señor Jesucristo. Obedece las palabras que Él dice. ¿O no se dan cuenta que en todos estos versículos del 13 y 14 solamente hay un solo mandato? Y es el que se encuentra en el versículo 13. Entrad por la puerta estrecha. Ese es el mandato, ese es el imperativo. Esto es lo que el Señor nos está mandando a nosotros, que independientemente en cuál camino te encuentres, independientemente en qué dirección estés caminando, el mandato es el mismo: entrad por la puerta estrecha. A los que caminan por la puerta angosta, ¿qué significa esto? Persevera en tu camino. Persevera en ese camino que es el camino de Cristo Jesús. Aquel que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Aquel dice que yo soy la puerta y nadie entra al Padre si no es por mí. Persevera en esa vía, en la vía dolorosa. No te distraigas por la falsa felicidad, por la falsa impresión de comodidad que ofrece la otra vía o el otro camino. No te desalientes por lo difícil que puede ser transitar en este camino en ocasiones. Persevera hasta que llegues a la puerta y puedas entrar y puedas encontrar el reposo de tu alma por toda la eternidad.
Pero si tú eres de los que caminas en el otro camino, si tú eres de los que transita en este camino amplio y lleno de personas, este camino popular, el Señor te dice, abandona ese camino. Abandona ese camino porque es un camino que te va a llevar a la destrucción. Renuncia a sus comodidades, renuncia a la compañía de ese camino y abre los ojos al destino final en el cual tú estás dirigiéndote. Reconoce tu pecado y clama por misericordia. Humíllate mientras puedas para que no seas humillado por toda la eternidad en la condenación del infierno. Antes que llegues a tu destino final, reconsidera tu camino, abandona ese camino de perdición y procura buscar y encontrar ese camino estrecho y angosto. Es difícil, ciertamente, y déjame decirte que te va a costar todo. Todo te va a costar, pero vas a ganar todo. Y vas a ganar aún más de lo que entregaste, porque vas a recibir algo que es imposible que tú hayas podido recibir por tu propia cuenta, que es el perdón de tus pecados, la salvación de tu alma, una relación correcta, una relación perfecta con aquel que te creó, con Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús. Para terminar, vale la pena recalcar un último punto. Y es que cuando dice aquí en el versículo 14, dice, y angosto es el camino que lleva a la vida. Tenemos que ser recordados que todo lo que nosotros experimentemos en este camino, todo lo que experimentamos, ya sea en el camino angosto, en el camino estrecho, o ya sea en este camino amplio, al final de cuentas, esa no es nuestra vida. Nuestra vida no es el camino, sino que nuestra vida es lo que encontraremos detrás de estas puertas. ¿Y qué significa eso? Que esta breve tribulación no es nuestra vida. Nuestra vida está guardada en Cristo Jesús. Pero este breve deleite al cual tú te estás aferrando, este breve placer y comodidad que te ofrece este camino amplio, tampoco es tu vida y tampoco podrás retenerlo una vez que entres por esa puerta ancha a la condenación del infierno. Cada uno de nosotros tiene un camino, cada uno de nosotros tiene una puerta que elegir y las opciones son simples: placer momentáneo y un sufrimiento eterno, o un sufrimiento momentáneo y un placer eterno. La decisión depende de ti. Oremos. El mismo llamado que nos hace nuestro Señor Jesucristo: entrad por la puerta estrecha, procurar aquel camino angosto, aquel camino difícil, el camino que te va a llevar a la salvación y la vida eterna. Esa apelación que te hace el Señor Jesucristo es la apelación que te hacemos en esta mañana. Si tú eres de aquello de lo que transita en esta autovía, en esta carretera, como dice la canción, esta carretera del infierno, llamado en esta mañana, la oportunidad, la oferta que te hace nuestro Señor Jesucristo es: abandona ese camino y sígueme. Renuncia a ti, renuncia a tu pecado, reconoce tu necesidad, reconoce tu falta, tus delitos, tus infracciones delante de Dios y clama por misericordia. Dile: Señor, yo reconozco que soy un pecador o una pecadora. Yo reconozco que he seguido la corriente de este camino. Yo reconozco que he sido parte de las masas. Pero que yo hoy en esa mañana quiero cambiar de dirección y quiero seguir tu camino. Quiero seguirte a ti y quiero entrar por las puertas de tu gloria.
Padre, te damos las gracias por tu iglesia que se reúne en esta mañana, por tu palabra que tú nos has regalado. Oh Señor, tú sabes cuántas veces somos culpables también de haber deseado aligerar nuestra carga, de haber anhelado el otro camino, de haber tenido envidia de aquellos que transitan tan libremente y tan placenteramente. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque este camino estrecho y difícil y angosto es la mayor bendición que hemos recibido en nuestra vida. Y ayuda a poner nuestros ojos en ti y en tu promesa, en tu esperanza que tú nos has dado. Permite, Señor, que seamos una iglesia que transita por el camino menos transitado. Una iglesia que vive en ese camino estrecho y se caracteriza porque no sigue la corriente de este mundo. Permítenos, Señor, perseverar hasta que tú nos lleves o hasta que tú vengas por nosotros. Gracias te damos, Señor, y te lo pedimos